Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 7 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es ¿Por qué carecemos de entendimiento? La cita la encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 9, donde dice lo siguiente: les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto, excepto cuando el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta relación preciosa que tenemos contigo, por esta paz que tenemos contigo a raíz de la vida, de la muerte y la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque nosotros, ni siquiera sabiendo que vivíamos en enemistad contigo en nuestras mentes, no teníamos la mínima idea que necesitábamos una reconciliación con nuestro Creador. Así que te damos gracias, Señor, por haber tenido tremenda misericordia de nosotros los que hemos recibido la salvación por gracia mediante la fe. Gracias, Padre, que ahora te pertenecemos de forma especial. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Todo te lo agradecemos y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empieza así el devocional de hoy, hermanas. Dice, lo mismo que se mandó a los discípulos guardar silencio, tampoco tú, tampoco yo, deberíamos decir nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado en nosotros, es decir, hasta que la vida de Cristo glorificado domine de tal forma nuestra vida que podamos comprender realmente lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo vino a revelar mediante su ministerio terrenal. Entonces aquí el hermano nos está diciendo que el propio entendimiento de lo que Cristo enseñó depende mucho de nuestro carácter, depende mucho, vamos a decir que nosotros lo entendamos, depende mucho de cómo nosotros aún tratamos con las cosas que Él mismo nos va revelando. De pronto entendemos hasta cierto punto, pero no deberíamos apresurarnos en comunicarlo de forma que, es decir, no deberíamos apresurarnos de forma que a veces es como si estuviéramos corriendo para enseñarle a otros o comunicar fuera de tiempo a otros lo que de pronto ni siquiera entendemos en lo más profundo. Hermanas, por más que a veces escuchemos, digamos, una prédica o leamos algo en la Biblia y a veces nos apresuramos y decimos, oh, ya, sí, yo entiendo esto, claro. Y lo hacemos como si fuera algo tan simple, tan como obvio. Pero realmente no es obvio ni es simple, porque si algo entendemos de lo que Cristo vino a hacer, de lo que Cristo enseñó en su palabra, eso de por sí ya es señal del milagro de que hemos vuelto a nacer. Entonces, el hermano nos está diciendo por qué muchas veces carecemos de entendimiento. Y una de esas razones es que, como dije, nos apresuramos a compartir lo que recién estamos llegando a entender. Entonces continúa así. El hermano Oswald Chambers dice, cuando crezcas y desarrolles la condición adecuada en tu interior, es decir, cuando desarrollemos el carácter, la integridad, la madurez que viene con el tiempo, las palabras que Jesús habló se te harán tan claras que te asombras de no haberlas comprendido antes. Realmente
es como un fruto, no puedo ni siquiera decir, no puedo ni decirlo de mi propia vida, cuándo es que empecé a realmente tener un poquito de entendimiento. Pero esto sí puedo decir que muchas veces cometí el mismo error que aquí está hablando el hermano Oswald Chambers. Me apresuré de compartir y de esa manera tratando la revelación de Dios en una forma un poco inmadura e irrespetuosa, en realidad, de mi parte. Y eso me costó, en realidad, hasta perder lo poquito que había entendido, porque al Señor le gusta que uno medite en las cosas que Él nos da, que realmente lo usemos como una herramienta para acercarnos a Él, para crecer en nuestra fe, que es nuestra confianza en quien Él es. Entonces, por esto es que muchas veces perdemos la oportunidad de entender las cosas, y cuando por fin las entendemos, nos llama tanto la atención que algo que estaba tan claro, que algo estaba tan simple, ¿por qué? ¿Por qué no lo entendíamos? Pero como dice el hermano, muchas veces tiene que ver con la condición interior, es decir, con el yo que todavía está vivo dentro de nosotros y que de alguna manera se rehúsa a entender con simplicidad todo lo que Cristo nos va diciendo en su palabra. Dice, de hecho, no las comprendiste, digamos, estas revelaciones o lo que Cristo estaba enseñando, no las comprendiste antes porque no habías desarrollado aún la condición espiritual adecuada para hacerles frente. Hermanas, mientras no maduremos en nuestro espíritu y seamos como inmaduras y seamos muy como infantiles en nuestras creencias y la práctica de lo que Dios nos va enseñando, no tendremos la condición adecuada. ¿Qué es la madurez? Que Dios nos pueda decir cualquier cosa, tanto algo maravilloso, y que nosotros podamos valorarlo y sepamos cómo guardarlo y cuidarlo, cuándo compartirlo y cuándo no, ¿verdad? Y de esa manera es que Dios va como haciéndonos sus amigos, compartiendo con nosotros cosas, sabiendo que puede confiar también en nosotros, que no vamos a nosotros mal utilizar la información, que no vamos a hacer daño con la información, que no nos vamos a jactar con la información, o que no nos vamos a hacer más culpables de juicio al entender la información sin tener ninguna intención de aplicar la información. Miren cuántas cosas podemos considerar cuando el hermano habla acerca de la condición espiritual adecuada para que nosotros podamos hacerle frente correcto a lo que el Señor Jesús nos va revelando de su palabra. Bueno, continuamos en el devocional. Dice, el Señor no nos oculta estas cosas. La razón es que no estamos preparados para recibirlas hasta hallarnos en una condición correcta en nuestra vida espiritual. Nuevamente, recordemos cuando Jesús estaba en la tierra y Él compartía con la muchedumbre, digamos, en un público que estaba lleno de personas. Él utilizaba las parábolas, y las parábolas en realidad no estaban diseñadas para las personas que venían por un interés propio hacia Jesús. Las parábolas no estaban diseñadas para las personas que tenían preconcebida ya la idea de Jesús. Digamos, aquellos que venían a Jesús para una sanidad física y ya no importaba en realidad lo que Jesús pudiera decir o pudiera hablar, porque ya el concepto que ellos tenían de Jesús estaba ya establecido en sus mentes, y por más que Jesús tenía las palabras de vida y confrontaba y tenía un mensaje espiritual, un mensaje de vida eterna, a las personas en realidad no les interesaba. Y muchas veces esto es lo que sucede. Vamos a la iglesia buscando algún beneficio del Señor. No es que estamos abiertos en nuestra mente
a escuchar lo que la palabra nos tenga que decir, que normalmente va a ser confrontador y alentador a la misma vez. Pero tenemos ya un concepto establecido, por ende todo lo que Dios está hablando, nosotros no lo podemos entender. Y nuevamente nos regresamos a la idea de que nuestra condición espiritual no está apta para recibir la información. Dice Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor sabía que tenía que ir preparando a sus discípulos, a quienes serían los 12 apóstoles al principio, obviamente, a que algunos de ellos tendrían la responsabilidad hasta de escribir parte del Nuevo Testamento. Imagínense. Y todo lo que ellos tendrían que sufrir, pues Jesús sabía que ellos no estaban todavía preparados para escuchar todo lo que Él quería decirles, pero el Señor sabía medir también cómo le iba diciendo a las personas de forma que la persona tuviera la oportunidad de madurar. Nosotros también haríamos algo responsable en no compartir con las personas de acuerdo a lo que nosotros queremos compartir, sino que pensemos bien en el proceso de madurez de la persona que tenemos por delante. A veces yo me pregunto, ¿somos profesores porque nosotros queremos enseñar? ¿O somos profesores porque queremos que las otras personas aprendan? ¿Quién es nuestra audiencia cuando compartimos? ¿Somos nosotros mismos los que compartimos para oír inclusive nuestra propia voz hablando? ¿O realmente estamos pensando en las personas que tenemos por delante? Bueno, Jesús conocía lo que había en el hombre y Él sabía que hasta que la condición interna quebrantada, acuérdense cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesús dice, como bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque aquellas personas, son los primeros, son los que entienden el reino de Dios, son los que heredarán la tierra, son todos, son los misericordiosos, son los que van a llegar a tener un corazón puro por lo cual podrán ver a Dios, ¿verdad? Ahí en el Sermón del Monte Jesús está relativamente mostrando cómo luce una persona que ha nacido de nuevo, empezando por la pobreza espiritual, cuando uno reconoce que no es nadie y que no tiene derechos delante de Dios y que no podemos vivir una vida como si Él no existiera y encima le reclamamos a Él cuando las cosas no nos van bien. Yo te pediría, hermana, si tú estás oyendo este devocional y reconoces que tienes una actitud irreverente, una actitud rebelde contra Dios, yo te ruego que consideres eso y que te arrepientas de esa actitud y que le pidas perdón a Dios por tus pecados y que busques la vida eterna que Jesucristo nos ofrece, porque Él murió en tu lugar, pagando tu deuda en la cruz del Calvario, pero Él resucitó también, para decirnos que el Padre aceptó su ofrenda en nuestro lugar. Por eso es que Él nos puede perdonar, porque Él pagó nuestra deuda. Yo te pediría que te arrepientas hoy, que te reconcilies con tu Creador por medio de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, continúo con el devocional. Dice así, antes de que podamos asimilar la grandeza de su revelación, hemos de hacernos uno con Él en su resurrección. Bueno, hermanas, para hacernos uno con Cristo en su resurrección, tendríamos que habernos hecho uno con Cristo en su muerte también. Miren, Dios no va a revelarle su revelación especial, vamos a decir,
a personas que en realidad no confían en Él, personas que no lo aman. Dios se va revelando, obviamente de acuerdo a su voluntad y su gracia, pero nosotros debemos responder en confianza, debemos responder en agradecimiento, y de esa forma Él se sigue revelando y vamos siendo uno con Él, no solamente en su muerte y lo que eso significó, pero también en su nueva vida, en su resurrección. Entonces el hermano nos pregunta, ¿sabemos algo respecto a la vida de Jesús, del Jesús resucitado y de cómo ella mora en nosotros? Nuevamente, tenemos que pensar si realmente nos hemos identificado con la muerte de Cristo, de modo tal que podemos identificarnos con Jesús resucitado y entender que el poder que resucitó a Cristo de la muerte ha sido depositado como arras, como la garantía de nuestra salvación. Por ende, la naturaleza de Cristo, que pudo contra todo pecado, pudo aguantar toda tentación porque amaba a su Padre de tal manera, ¿verdad? Y nosotros también, creciendo en el entendimiento de quién es Cristo, siendo llenas del Espíritu Santo por medio de su palabra, entonces también podremos saborear la vida del Jesús resucitado. Dice la evidencia de que sea así, que nosotros realmente hemos entendido y conocido a Jesús resucitado, está en que su palabra se vuelve comprensible. ¿Entienden, hermanas? Su palabra se vuelve para nosotros la lengua natural. Podemos no solamente leerla, pero podemos entenderla, podemos interpretarla correctamente y aplicarla correctamente. Dios no nos puede revelar nada si no tenemos su espíritu, porque claro, su espíritu fue el que escribió, su espíritu es el que va haciéndonos entender lo que la palabra dice. Acuérdense que para el hombre natural todas las cosas del Señor son locura, pero no es así para el hombre que ha nacido de nuevo. Entonces dice, Dios no nos puede revelar nada si no tenemos su espíritu, porque nuestras propias opiniones impedirán de una manera terca e inflexible que Dios nos revele nada. ¿Se acuerdan cuando les dije que cuando nosotros estamos totalmente, olvídate si estamos muertos en el espíritu, pero cuando estamos inmaduros también y estamos llenos de preconceptos, cosas que nosotros, ya nosotros sabemos eso, sí, no, ya entendemos eso. Entonces realmente somos tan necias y tercas que estamos estancadas ahí y puede ser por días, por semanas y pueden ser por años también, tristemente. Dice, pero nuestra inflexibilidad terminará en el instante en que su resurrección actúe en nosotros. Amén. Es decir, el Señor, el mismo Espíritu de Dios que nos va a ir llevando, aunque seamos tercas, tarde o temprano lo entenderemos. Si es que hemos nacido de nuevo, obviamente. Dice que a nadie contaran, y pese a la prohibición, muchos son los que cuentan lo que vieron en el monte de la transfiguración, su propia experiencia en la cumbre. Vieron y testifican acerca de ello, pero no hay relación entre lo que vieron y cómo viven. Hermanas, no nos adelantemos a compartir con otros como si nosotros ya lo entendiéramos, si todavía lo que estamos compartiendo no se ha hecho carne, como decimos, no se ha hecho vivo en nosotros. De pronto en nuestra mente pensamos que entendemos algo, pero evidentemente no es así porque nuestra vida no da fruto de que sea así. Dice, sus vidas no concuerdan con la visión, porque el Hijo del Hombre no ha resucitado aún en ellas. Acuérdense que Pablo dijo que él trabajaba con las personas como sus discípulos hasta que Cristo se formara en ellas. Y eso
toma bastante tiempo porque es un proceso también de madurez. Así que no nos adelantemos porque podemos hacer mucho daño. Entonces terminamos con una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir aún antes de que la vida del Cristo resucitado se evidencie en tu vida y en la mía? Bueno, hermanas, yo no puedo responder por ti, solo puedo responder por mí. Y yo sé que es una lucha constante y yo sé que requiere un compromiso constante. Y por más que es el Espíritu Santo el que da el querer como el hacer, también Pablo nos dice que debemos tratar nuestra salvación con temblor y con temor. Y eso lo vemos en el mismo versículo. Así que si vamos a entender que el Espíritu Santo es el que está obrando, sí, perfectamente. Pero nosotros podemos cooperar y colaborar con este proceso siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Obviamente, porque en cuanto a la salvación, no hay nada que nosotros podemos hacer. Eso es un don que viene del cielo y solo Dios es el que está dispensando ese milagro, pero a partir de nuestra salvación, teniendo ya el Espíritu Santo viviendo en nosotros, las cosas deberían ser diferentes. Nosotros debemos hacer uso de los medios que Dios nos ha dejado, que es el estudio de la palabra de Dios, no solamente leerla, el estudio, el rogarle a Dios que nos dé el entendimiento, la madurez, la disciplina, el servicio, la oración, el compromiso. Hermanas, entra todo eso, ¿ok? No podemos engañarnos y no podemos pensar que vamos a engañar a nadie más, porque eso es una locura. Bueno, gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero poder compartir el devocional de mañana contigo, cuyo título es Su destino a la resurrección. Bueno, y hasta entonces, que Dios te bendiga.